Resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetico. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Apliquen condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra Marcha de Resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. La Cruz del Sur. Aquí está Radio Cruz del Sur, te acompañará. Es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 1 minuto, momento exacto para dar inicio a este su espacio del Tincazo sin medias tintas, espacio que le va a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Mi nombre es William Flores, bueno, junto a mi compañera de trabajo, María Esther Fernández, que ya se encuentra en controles, le decía, le vamos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo está María? Buenos días. Los buenos días a usted y como siempre a toda la audiencia. Exactamente, el día de hoy hemos amanecido con frío, ¿no? Y nublado el cielo de la ciudad de La Paz, aunque no tenemos lluvias, pero está el frío presente en nuestra ciudad, ¿no? Claro que sí, abrigarse, tomar algo calientito, si va a empezar a sudar, cúbrese por favor, porque ahí le llega el frío, ya está resfriado, las amígdalas. Algunos que no les gusta el pinchazo, pues cuídese. Exactamente, ¿no? Porque última opción, si usted no se cura con una pastillita o sobrecito para el resfrío, la última opción sería una inyección. Y a mucha gente no le gusta, como usted decía, ¿no? Prefiere estar ahí enferma. Y sobre todo nos pasa esto a los varones, ¿no? Quienes no somos un tanto, ¿qué le digo? Cautelosos con el tema de la inyección. Bueno, por lo menos a mí, ¿no? Yo no me hago lío, ¿no? Pero a mi papá, mis hermanos, mis cuñados, olvídense, prefieren ellos estar enfermos antes de que alguien les ponga una inyección, ¿no? ¿Cómo así? Depende mucho de la mano también. Y si es penicilina, esa sí no duele. Y cuando te toca la tercera, ¿en cuál? Claro, porque ponen de 2 a 3 dosis, ¿no? Sí. Sí. Claro, en una nachita ya, pues en la otra ya. Luego, ¿a cuál? Pero para estar sano hay que aguantar unos ratitos el dolor, ¿no? Es un rato, un momento.
Pero hay mucha gente sí, que no aguanta el pinchazo, incluso se puede ver ahí en imágenes, en las redes sociales, cómo no, a manera de hacer gracia del momento, se muestran a personas, más que todo varones, quienes al momento de recibir la inyección incluso se desmayan, ¿no? Sí, no sí. me la sabía. Bueno, son temas que sucede. Cuídese, por favor, abríguese, no está por demás llevarse una chalinita, una chamacita. Sé que el clima en la ciudad de La Paz es bastante cambiante, ¿no? Porque podemos estar con frío y nublado en la mañana, mediodía un sol de esos, pero es mejor prevenir antes que lamentar a alguien desde allá por ahí. María, tenemos que mandar saludos a nuestros medios de comunicación quienes están conectados a esta hora de la mañana ya con nosotros, bajando la señal de la antena central acá en la ciudad de La Paz a través de la 95.12 frecuencia modulada. Estamos llegando a toda la ciudad de La Paz, ciudad del Alto y por supuesto algunos municipios cercanos, y a través de las 720 en amplitud modulada es este dial que nos permite llegar a las 20 provincias de nuestro departamento de La Paz. Pero estamos en el interior del país y ya más rápidamente saludamos, nos vamos hasta Cochabamba. En la ciudad de Cochabamba usted nos sintoniza a través de la frecuencia 91.0. Ahí está nuestro responsable Carlos Córdoba, a quien le mandamos el cordial saludo. En la ciudad de Potosí estamos a través de la 92.8, al igual que en Oruro, la misma frecuencia 92.8, que nos permite llegar hasta estas ciudades. En Potosí saludamos a Osvaldo Yujra, en Oruro saludamos a Abraham Basilio, compañeros de trabajo quienes son los encargados de bajarnos la señal de nuestro medio de comunicación y de este espacio del Tincazos y Medias Tintas. En la ciudad de Sucre estamos a través de la 91 en frecuencia modulada. Saludamos a la compañera Nancy Ajuacho, quien está encargada de bajarnos la señal allá en la ciudad de Sucre. Y en la ciudad de Tarija estamos a través de la 92.8 y saludamos a Mauricio Guzmán, responsable de ese medio de comunicación allá en Tarija. Pero si usted está viajando, de pronto yéndose a alguna provincia, algún municipio de La Paz, del interior del país, también nos puede sintonizar en las siguientes frecuencias, y quien va a estar encargada de darnos los detalles será María Esther Fernández. Y claro que sí, vamos con los saludos. Primeramente para el responsable Boris Quispe, usted nos escucha en Achacachi 88.9, saludos para Luis Colque en la Asunta 91.1, saludos para Amalia Mamani, que es la encargada de bajar la señal en Toro Toro 92.3 FM, a Nicolás Vargas en Chayanta 87.7 es la frecuencia para que usted baje la señal de Radio La Cruz del Sur. Vamos con los saludos a Carlos Áviles, es el encargado de bajarnos la señal en Ibirgarzama, usted nos escucha por 93.1 FM, saludos para Emilio Áviles en Colombia, usted nos escucha por 93.3, a Evercruz, Villa 14 de septiembre 96.7 FM, saludos para Epifanio Sarabia, el encargado de bajarnos la señal en Yapacaní 91.9, y para nuestra hermana Lisbeth Ayón, saludos hasta Yacuiba, usted nos escucha por 91.9 FM. Bien, esos son nuestros medios de comunicación a nivel nacional, quienes forman parte del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Y usted está en la ciudad de La Paz, reiteramos, a través de la 95.2 en frecuencia modulada, 720 en amplitud modulada, pero también estamos en las redes sociales. En YouTube usted nos encuentra como Cruz del Sur Bolivia, en el Facebook Live y en el TikTok también estamos identificados como Radio Cruz del Sur Bolivia, medios de comunicación que están al momento integrados para hacerle compañía, le decíamos, durante 120 minutos. Bueno, hay un tema que me preocupa, María, y le voy a hacer una consulta. ¿Usted qué opina de que hombres mayores tengan relaciones o estén casados, en todo caso, con jovencitas, ¿no? Menores de edad? Ha sucedido eso con políticos acá en Bolivia. Aún están siendo cuestionados. Evo Morales, por ejemplo, ha sido uno de los principales personajes políticos quien ha sido acusado de haber tenido o haber mantenido algunas relaciones con menores de edad, ¿no? ¿Cuál es su opinión en torno a este tema? ¿Qué opina? Tendría que verlo desde qué punto de vista. Desde el tema biológico, una persona mayor con una menor, pues los niños no salen muy bien si hubiese un caso de embarazo. Ajá. Desde el punto de vista de redes sociales, los sugar daddies que lo han normalizado. No, Entonces, claro, dicen, no hay contacto, pero lo dudo. O sea, de físico a físico, lo dudo.
Sí, bueno, sí. hubo bastante controversia en torno a que, por lo menos de lo que sabemos, ¿no? Del presidente Evo Morales, cuando señalaban y decían, bueno, él estaba con menores, o sea, ha tenido incluso hijos, ha tenido familia, es un pedófilo, etcétera. Pero si hacemos un análisis, vamos a ver que muchos políticos, muchos varones tienden a estar con personas jóvenes, con señoritas jóvenes, con mujeres jóvenes, ¿no? A ver, yo me hago un conteo. El expresidente Jaime Paz Zamora tiene un hijo de 19 años, ¿no? Prácticamente dijeron que esa edad tiene el hijo menor del presidente. Entonces, a ver, el presidente Jaime Paz Zamora tiene ¿cuántos años? Cerca de los 85, si más no me equivoco. Tendría que haber tenido a su hijo a la edad de, ¿cuánto? 65, ¿no? 75, 85, más o menos, 65 y alguito más. Y su esposa, una mujer para que sea fértil, tendría que estar entre la edad de los 40 años más o menos, ¿no? 35, 30, 35, 40 años. Entonces, si hacemos una relación en torno a edades, el presidente o el expresidente Jaime Paz Zamora también estuvo con una menor, ¿no? O sea, menor de edad en comparación a él. ¿Por qué le hablo de este tema? Usted me dirá, señora María, ¿por qué le hablo de este tema? Pues es un tema que no solamente ocurre acá en Bolivia. El ministro de Energía y Minas del departamento o del estado peruano, se llama el señor Ángelo Alfaro, está enfrentando acusaciones por una presunta relación con una menor de edad. Este señor es mayor, debe tener arriba de los 55, 60 años aproximadamente, y se dice que él estaba con una adolescente de aproximadamente 15 años, 15, 16 años, Sus declaraciones y la defensa de su abogado han generado fuertes críticas durante una entrevista periodística que le hicieron en las últimas horas allá en el Perú. Han intensificado una controversia pública en torno a este caso. Ministro de Energías y Minas de Perú, Ángelo Alfaro, enfrente estas acusaciones. A ver, ¿le parece si escuchamos el audio a manera de enterarnos de qué es lo que está pasando no solamente en Bolivia en torno a estos hechos de estar con menores de edad, ¿no? Ahora le tocó al ministro de Energía y Minas del Estado peruano, Ángelo Alfaro, de enfrentar estas acusaciones. A ver, escuchemos el audio correspondiente cuando le hacían la entrevista en un medio de comunicación y cuál fue la respuesta de él. Escuchemos. ¿Qué le hacía pensar a usted que un adolescente de 16 podía tomar decisiones de irse a vivir y tener un hijo con usted? Porque ella lo quiso, me lo pidió, su familia lo aceptó. En ningún momento yo me impuse, la traje por la fuerza, en absoluto. Es más, yo tengo más de 200 testigos allá que han convivido con nosotros en la vía de Electro Ucayali. Era una vía que vivíamos todos juntos, que la conocen ella desde el comienzo de 2000 que teníamos esta relación. Y después de 5 meses de relación salió embarazada. No es el mundo ideal. Y seguimos conviviendo 5 años más. No solo, perdóname. No es lo más usual, no es lo ideal, pero ocurre, son realidades que ocurren. Comentario, doctor Medina, no, un momentito, pues. Denigrante, porque no es lo ideal, no solo no es lo ideal. No, pero ocurre, deberíamos pues, rechazarlo. ocurre, claro que sí, lo rechazo, y lamentablemente sigue ocurriendo. Yo no lo voy a tolerar. Lo banaliza o lo trivializa. Lo que pasa es que estás cuestionando por factor cultural en el oriente peruano, y eso es una realidad de perogrullo. Las personas allá tienen relaciones, que está mal, está mal. Me está sacando el mismo argumento que el presidente José María Balcázar. Pero por favor, por un tema cultural. No, pero entonces, por un tema cultural debemos aceptar que un hombre de 47 años tenga una relación con un adolescente de 16. Además el señor Alfaro, cuando conoce a la persona, según me ha comentado, él creía que tenía mayor edad de la que representa su partida. En realidad eso se llama, ¿sabes cómo se llama eso en derecho penal? Error de tipo. El legislador ha establecido también eso. Omar, por favor, entérate un poquito y no vengas a decirme solamente... Por favor, señor Medina, y por favor, doctor Medina, no intente confundir a la población porque hemos visto... yo no estoy... perdóneme, porque hemos visto las fotografías donde claramente se ve, y no somos ciegos, hemos visto las fotografías que publicó Huilas, que publicó Beto Ortiz, donde claramente se ve que es una adolescente, es una niña de colegio. ¿Quién publicó?
Ahí está el ministro de Energía y Minas del Perú, Ángelo Alfaro, enfrenta estas acusaciones por presunta delación con una menor de 15 años. Y si podemos investigar o ver la fotografía del ministro de Energía, le decía, él tiene como un poquito más de 60 años, según se lo puede observar físicamente. Pero me llama la atención el abogado, ¿no? Lo que dice, o sea, ella le ha mentido a él, ¿no? Ella le ha mentido a él con respecto a su edad. Ella le dijo que tenía mayor edad en su momento, así que esto se llama, no sé qué término utilizó, un término jurídico, ¿no? Allá en el Perú. Entonces él ha sido engañado, pobrecito, ¿no? Pobrecito. Que haya sido engañado el ministro de Energía y Minas del Perú, Ángelo Alfaro, pobrecito, fue engañado por una menor de edad. Pero también llama la atención lo que él señala, ¿no? Y dice, bueno, yo no la obligué, estuvimos casados, estuvimos juntos por muchísimos años, hay muchos testigos, más de 200 testigos que tengo, pero al margen de eso sus papás han consentido, ¿no? Han consentido esta relación. Y bueno, este tema allá, por lo menos en el Perú, está aperturando duras críticas en torno a esta relación que habría tenido el ministro de Energía y Minas del Perú, Ángelo Alfaro, con una menor de 15 años con quien tendría un bebé, tendría un hijo o una hijita, no sabemos el sexo de su hijo o de su hija, ¿no? Pero durante esta entrevista el periodista bastante cuestionante, bastante molesto también, porque obviamente ver a una menor de edad, que bien podría ser su nieta, ¿no? Ni siquiera su hija, sino su nieta, ha llamado duramente la atención allá en el Perú. Fuertes críticas durante esta entrevista periodística, ¿no? Ustedes que acaban de escuchar. ¿Qué opinión le merece a usted, señora, este tipo de accionares de algunas personas, de algunos varones mayores, ¿no? Quienes, están en la mira de menorcitas? A veces los padres, no en todos los casos, pero en la mayoría, los padres buscan una estabilidad económica, ¿no? Cuando la persona de pronto es estable económicamente, aunque sea mayor, pero es estable y tiene plata y todo ello, prefieren incluso, se podría decir, vender a la hija, ¿no? A la menor, para que ésta aparentemente tenga una estabilidad económica, ¿no? Al margen de la edad. Al parecer esto está sucediendo con el ministro de Energía y Minas del Perú, Ángelo Alfaro. ¿Qué opina María? ¿Qué dice? Es que está difícil. Legalmente, y bueno, eso consulté. Acá en Bolivia legalmente no se puede. Acá, ¿no? En Bolivia, si la persona tiene 18 y su pareja tiene 30, 40, 50, es válido el matrimonio. Claro. ¿No es cierto? Sea varón o mujer, sea la mujer mayor, menor, es igual, legalmente. Pero, ¿cómo le digo? Dependería mucho, no sé si nació bien el bebé, porque genéticamente, lleva esto en tema de los animalitos, no tiene ciertas dificultades. Sí. Pero acá quien pierde es precisamente la menor, ¿no? Imagínense. Son temas que de seguro lo vamos a discutir más adelante. Esto va a generar repercusión informativa acá en Bolivia, de seguro que sí, porque, sabe usted, los senadores, diputados están dispuestos a responder las preguntas, ¿no?, de este género, y no va a faltar alguien que lo vincule a Evo Morales, ¿no?, y digan, no, igual Evo Morales lo hizo acá, y efectivamente hay personajes, hay políticos que aprovechan de su estatus para poder convencer a estas menores de edad, y tener una relación amorosa con estas personas jovencitas, ¿no? Imagínense, un hombre maduro de 60 años, 65 años, ha vivido toda su vida, tiene bastante astucia, es astuto. ¿Cómo puede tener, le digo, la astucia de una menor de 15 años de decirle, yo tengo 20 o 25, ¿no? Y estaremos juntos. Y el pobrecito de 60 y pico años, el ministro de Energía y Minas del Perú, creerle a la menor, ¿no? De 15 años. Y decir, no, es que ella me dijo que tenía más de 20, más de 25 y por eso estuve con ella. Son cosas. 10 de la mañana con 17 minutos. Bien, es tiempo de revisar qué es lo que nos dice la prensa escrita mientras esperamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo que están dispersos en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto.
Les vamos a presentar los principales titulares de las portadas de los periódicos del Estado boliviano. Empezamos con el periódico El Día. ¿Qué nos dice el periódico El Día en esta jornada? En su edición digital señala lo siguiente: lucha de Otto y JP arranca con insultos y tono elevado, esto en torno a las últimas elecciones subnacionales. ¿Qué nos dice Caja Negra en su principal titular? Oficial dice: hay alcaldes electos en 4 capitales de departamento. 4 alcaldes electos, dice Caja Negra. La Prensa, este periódico ya muy conocido, destaca lo siguiente: con la mira hacia el Atlántico, dice, y da cuenta de la actividad que ha tenido el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en el interior del país en torno al 23 de marzo. ¿Qué nos dice El País en su edición de esta jornada? El País destaca lo siguiente: voto a voto. El CDC y Patria esperan datos del cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental, dice El País, periódico de Tarija. ¿Qué nos dice La Estrella del Oriente en su edición de esta jornada? Señala lo siguiente: el Tribunal Supremo Electoral acelera los preparativos para la segunda vuelta electoral, nos dice La Estrella del Oriente en su principal titular de portada. Continuamos revisando los principales titulares. Vámonos ahora con el periódico. ¿Qué nos dice el periódico, este matutino de circulación a nivel nacional? Petrobras debe aclarar si cumplió ley para entrar a Dono Oso X3, es lo que destaca el periódico. Vámonos ahora con Andaluz. ¿Qué nos dice Andaluz en su edición de esta jornada? Señala lo siguiente como principal información: si no me he dejado manipular en mi vida, menos lo haré ahora. María René Soruco, es lo que señala Andaluz, este periódico de Tarija. La palabra del DENI en su edición principal señala lo siguiente: entrega primer indulto a persona privada de libertad, dice la palabra del Beni, esto en materia de seguridad. Correo del Sur, principal titular de portada: Ayllón y García aceleran acuerdos para el balotaje de abril en Chuquisaca. Continuamos revisando los principales titulares de la prensa escrita. Vámonos con los tiempos. El balotaje marca el mapa electoral y Loza disputa voto a voto el conteo final, esto en el departamento de Cochabamba, en torno a las subnacionales. ¿Qué nos dice el periódico La Voz? El cocalero Loza tiembla si hay segunda vuelta, es lo que dice el periódico La Voz. La Razón lleva por principal titular lo siguiente: Brasil y Bolivia agilizan corredor vial bioceánico, es lo que destaca en su principal titular el periódico La Razón. Vámonos hasta la ciudad del Alto inicialmente con nuestra compañera de trabajo, la periodista Daniela Jurado, que está encargada de buscar la información en la ciudad más joven del país. Daniela, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué información nos tiene allá en la ciudad del Alto? Muchísima información, ¿no es cierto? Porque, a ver, esta mañana hay ferias en la ciudad del Alto, específicamente en la ex tranca de Río Seco, los martes y los días viernes, ¿no? Donde productores de las provincias llegan a vender su producto: papa, chuño, oca, maíz, etcétera. Y lo solían hacer en calles previos al ex tranca de Río Seco. Recientemente se ha entregado esta obra por la alcaldía, donde obviamente ya no tendría que permitirse el asentamiento de comerciantes, ¿no? Esta mañana hubo problemas con la alcaldía. Creemos que aún continúa el tema de las elecciones generando repercusión. ¿Qué tema usted ha abordado al inicio de esta mañana? Daniela, estoy con usted. Adelante, por favor. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la urbe alteña. Compañeros, comentarles que en el tema del clima contamos con bajas temperaturas en la ciudad del Alto. Está haciendo un poco de frío, pero nosotros siempre recomendamos a nuestra población a que pueda sacar la paragüita, el sombrerito, porque el clima es cambiante aquí en la ciudad del Alto. En el tema informativo, comentarles, compañeros,
que hace instantes se ha llevado un operativo de control por cercanías de Río Seco camino a Laja. Recordemos de que hace jornadas atrás se haya inaugurado el tema del puente distribuidor del Río Seco y pues la Intendencia Municipal ha realizado diferentes operativos porque lastimosamente en este sector ya hay asentamiento ilegal de comerciantes. Escuchemos un poco respecto a este tema. En el marco de la Ley 482 estamos realizando los controles correspondientes, pidiéndoles principalmente a las señoras que se asientan de manera irregular en este sector a que puedan retirarse, toda vez que es una vía de alto tráfico vehicular, existe una unidad educativa, existe el acceso al teleférico, entonces les estamos pidiendo a que se retiren. No estamos decomisando por hoy, pero ellos prácticamente nos obligan a hacer estos decomisos, se vuelven de una forma muy tercas y nos faltan el respeto, pero es el trabajo que tenemos que realizar. Les pedimos que flexibilicen y entiendan que este es un acceso de alto tráfico vial. Estamos pidiendo a ellas de manera muy cordial de que se puedan reubicar en otras calles, a una cuadra de lo que es las unidades educativas, ¿no? No se les está cortando el derecho al trabajo, más sin embargo tenemos que ver el beneficio de la población y la población quiere circular. A ellas les estamos pidiendo que se reubiquen toda vez que esto es un asentamiento ilegal. El municipio no ha otorgado nuevas autorizaciones a este tipo de asentamientos sobre las avenidas. Llegan desde provincia, entendemos que venden productos cosechados por ellos mismos, pero les pedimos que reflexionen y entiendan que las avenidas no son mercados, tampoco se pueden hacer ferias. Muy bien. Esas fueron las declaraciones de una de las responsables de ferias y mercados en la cual ha realizado un operativo de control esta mañana donde se ha hecho el retiro de estas comerciantes en diferentes puntos de cercanías del teleférico azul. Indicaba la responsable de que se les va a reubicar a otro lugar porque estaba prohibido la comercialización de productos en cercanías de estos lugares. Con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias a la periodista Daniela Jurado, encargada de buscar la información. Y efectivamente hubo asentamientos, porque hay feria los días martes y viernes, les reitero, donde productores del interior del departamento vienen a vender su producción. Lamentablemente ya no se puede, porque es una vía troncal donde tendrían que estar circulando las movilidades con conexiones al interior del país, al interior del departamento, ¿no? Vamos a hacer seguimiento a esta información. 10:25. Ya vuelve. Bien, 10 de la mañana con 25 minutos. Tenemos que irnos a una pausa. En instantes estamos de retorno acá a través del Tincazo Sin Medias Tintas. ¿Sabe algo? Ya tengo un contacto desde Costa Rica con un pastor conferencista. Le voy a hablar de quién se trata más adelante. Vamos a hablar sobre las cestas judaizantes. ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo se ve este tema? A retornar de la pausa, no se mueva del dial. Ya vuelve el Tincazo Sin Medias Tintas. Sin Medias Tintas. El Tincazo. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones.
Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús. El mensaje del Evangelio de Lucas con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Si es noticia, la escuchas aquí. El Tincazo, sin medias tintas.
Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 32 minutos, dato de la hora oficial en el Estado Plurinacional de Bolivia, y estamos, ¿qué le digo?, llegando a todo el territorio boliviano a través de diferentes medios de comunicación que bajan la señal de la antena central 95.2 en frecuencia modulada y 720 en amplitud modulada, Radio La Cruz del Sur en La Paz. Vamos a irnos, le comento, con una entrevista muy interesante hasta Costa Rica, porque nuestro medio de comunicación hace este tipo de enlaces con todo el mundo, y esta vez nos toca irnos hasta Costa Rica. Y vamos a entablar el contacto con el pastor José Carlos Alpizar. Él es un maestro bíblico y conferencista dedicado al estudio y la enseñanza de la teología paulina, con un ministerio enfocado en la defensa del Evangelio, de la gracia revelado en las cartas del apóstol Pablo. A lo largo de su ministerio, él ha trabajado para enseñar a la iglesia la correcta comprensión de la justificación por la fe, la identidad del creyente en Cristo y la libertad que el Evangelio trae en los creyentes. Él es autor de diversos libros, materiales de enseñanza, centrados en la interpretación de las epístolas paulinas y en la defensa doctrinal de la gracia. Su enseñanza se caracteriza por un énfasis firme en la escritura y el mensaje apostólico. El pastor Alpizar también ha dedicado gran parte de su ministerio a advertir y confrontar las enseñanzas judaizantes, las cuales considera una distorsión del Evangelio que intenta volver a colocar a los creyentes bajo prácticas de la ley. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, en sus cartas ha levantado una voz de advertencia para proteger a la iglesia de lo que describe como un regreso al legalismo religioso. Y precisamente vamos a abordar este tema, el peligro de las sectas judaizantes y su práctica extremas que los estarían llevando incluso a poner en riesgo su vida. Pastor José Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. El país lo escucha acá en Bolivia. Nos vamos hasta Costa Rica. Muy buenos días, pastor. Hola, muchas gracias. Para mí es un honor poder estar con ustedes hoy en este canal. Gracias por la entrevista. Y bueno, espero que podamos aprender bastante. Saludos a la audiencia, porque vamos a tocar un tema que es un asunto real que está ocurriendo en la Iglesia de Cristo, y es que montones de personas están abandonando las iglesias para meterse en sectas judaizantes. Y es bueno siempre, en todo momento, estar advirtiendo a las iglesias con respecto a este problema. Así que gracias por la invitación. Para mí es un honor. Para nosotros también es un placer tenerlo, pastor. A ver, hablemos el peligro de estas sectas judaizantes y la práctica extrema que incluso los estaría llevando a poner en riesgo la vida de los miembros. A ver, hablemos, ¿qué son estas sectas judaizantes y cómo surgieron, pastor? Bueno, en realidad tenemos que comprender que cuando estamos hablando de los judaizantes, estamos hablando de la secta más antigua de la historia del cristianismo. Ya eso nos dice muchísimo. Y además tenemos que también comprender que estamos frente a una secta que es muy, muy peligrosa y que es muy fácil caer en ella. Voy a mencionar que, por ejemplo, el apóstol Pedro cometió el error de judaizar. Miren, uno de los 12 apóstoles cometió ese error. Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 14, le llama la atención a Pedro por este asunto y dice la Escritura: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, esto es algo muy peligroso, porque si a uno de los 12 apóstoles del Señor le ocurrió, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, estamos hablando de la secta más antigua de la historia del cristianismo. Estamos hablando de la secta más dañina de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque el resto de las sectas nos atacan desde afuera. Ustedes, por ejemplo, a los testigos de Jehová los ven en el Salón del Reino. A los mormones, ustedes los ven ahí, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ustedes ven Iglesia Adventista
Iglesia Adventista, y las sectas se identifican bien claro, pero los judaizantes no. Los judaizantes se infiltran en las iglesias, como Pablo los llamó literalmente en Gálatas. Pablo dice: pero a causa de los intrusos, falsos hermanos, quienes infiltraron para espiar nuestra libertad. Entonces, estamos hablando de una secta que crece dentro de la misma iglesia. Entonces, por eso es la más dañina, porque le afecta desde adentro. Y para dejar claro qué es judaizar, cuando estamos hablando de judaizantes, ¿de qué estamos hablando? Pues de personas que nos obligan a querer vivir como judíos, guardando mandamientos que son propios de los judíos, o personas que nos quieren llevar a convertirnos en judíos a través de la circuncisión. Específicamente, cuando hablamos de judaizantes, estamos hablando acerca de eso, hermano. Ahora, pastor, ¿qué tipos de prácticas extremas se han reportado de estas sectas? Hablemos, hay sacrificios de animales, tal vez, autoflagelaciones. ¿Qué tipos de prácticas extremas se llevan adelante? Bueno, en realidad tenemos de todos los casos. Está documentado de que hay sectas judaizantes que inclusive han llegado al extremo de volcarse totalmente al judaísmo rabínico y renegar de Cristo y del Nuevo Testamento. Esto le pasó a una secta judaizante en Colombia, en Bogotá, que comenzaron como raíces hebreas y se fueron metiendo más y más adentro en eso, y al final terminaron negando a Cristo, terminaron rechazando el Nuevo Testamento y se hicieron como una especie de judíos prosélitos. Pero encontramos prácticas de todo tipo. Por ejemplo, en Perú ocurrió un escandaloso caso de un pastor que se circuncidó en vivo. Hemos visto videos. Yo he visto videos donde tienen a una persona acostada en una camilla para circuncidarlo, y alrededor está la secta, hay mujeres, hay niños, y ahí mismo lo van a circuncidar frente a todos. O sea, esto no estoy exagerando, o sea, hay videos de esto. Esto ocurre en el movimiento de Raíces Hebreas. Entonces, estamos hablando de ese tipo de prácticas, como por ejemplo circuncidarse, aún en vivo, y podemos encontrar mucho legalismo dentro de estas sectas, y también inclusive falsas profecías. Hay sectas judaizantes que ahorita, por ejemplo, están enseñando que Donald Trump es el anticristo y que Cristo tiene que venir antes del 2028. Entonces, en el movimiento de Raíces Hebreas es como una ensalada, hay de mucho, hay muchas cosas. Pero tal vez así como pensando en las cosas más impactantes que podemos ver, esto: gente circuncidándose en vivo, falsas profecías y legalismo extremo. Legalismo extremo hasta el punto de que, por ejemplo, hay sectas judaizantes que están transmitiendo y no le permiten a una persona enferma sentarse adelante para que las cámaras no graben que hay enfermos. A ese tipo de nivel. Wow. Pastor José, ahora, ¿cómo están afectando estas prácticas extremas que usted nos ha podido relatar con la salud mental y la salud física de los miembros de estas sectas? ¿Cómo está afectando estas prácticas? En Chile hay un caso muy interesante. Hace unos años en Chile, una muchacha empezó a escuchar una secta judaizante, que esta secta judaizante que viene diciendo que el Señor tiene que venir antes del 2028, empezó a creer en esto de que supuestamente ya estamos en la gran tribulación, porque para esta secta ya nosotros atravesamos la primera mitad de la tribulación, ya estamos en la segunda mitad según ellos. Esta muchacha tenía ya problemas mentales de antemano, y al estar escuchando estos programas, lo que ocurrió fue que, bueno, parece que con enfermedad mental empezó a pedirle a sus familiares que por favor le ayudaran a ir de Chile a México, donde está la secta, y obviamente la familia no le ayudó, sabiendo de que estaba enferma mentalmente. Y lo último que ocurrió fue que la muchacha desapareció
porque ella, en los últimos videos que se encuentran de ella en cámaras, en televisión, ella aparece caminando en unas calles cerca de un desierto en Chile. Parece que ella se integró en el desierto buscando una luz y nunca más volvió a aparecer. Entonces, hay gente que ha vendido su casa pensando de que estamos en la gran tribulación y se ha ido a adentrar a una montaña o a una selva o un desierto, creyéndole a su falso profeta de que supuestamente ya estamos en los últimos 7 años de la historia de esta tierra o de este mundo tal como lo conocemos, y en realidad los problemas son muy grandes, ¿verdad? Sobre todo los problemas físicos, tal vez, mentales. Los problemas físicos, salvo alguna u otra persona que le haya ido mal en una circuncisión, y esto lo digo porque, por ejemplo, muchas veces en estas sectas los que hacen circuncisión, los que circuncidan, no son doctores. Claro. Muchas veces esto se hace sin permisos del Ministerio de Salud ni nada de esto. Esto se hace así como muy casero. Salvo que alguna persona se le haya infectado o algo así, que no me extraña que ocurra, pero más que todo pienso yo que el daño que recibe la persona es primero espiritual, luego emocional y en tercer lugar sería físico. Pastor José, ahora, de acuerdo a la explicación que usted nos ha dado y de pronto hemos venido identificando a esta secta, ¿qué tipo de apoyo podemos ofrecerles? ¿Qué tipo de apoyo se les estaría ofreciendo a los que se sienten atrapados en estas sectas? ¿Hay algún tipo de apoyo que se les pueda brindar? Bueno, realmente también de Pedro, de Gálatas 2:14 aprendemos algo. Pedro cometió el error de judaizar, pero al mismo tiempo, Pedro, cuando fue exhortado por Pablo, se arrepintió y salió del error. Entonces, realmente sí se puede salir de una secta judaizante. Nosotros en el Ministerio de Teología Paulina, que estamos completamente dedicados a esto, nuestro ministerio tiene 100% enfoque en esto. Es muy raro que hablemos de otro tema que no sea ese. Y tenemos montones de testimonios de personas que estaban en movimientos de raíces hebreas, así se llama esta secta hoy en día, Movimiento de Raíces Hebreas, y han salido de la secta, y gracias a Dios, muchísimos de ellos están más bien preparándose con nosotros en el Instituto Paulino. Nosotros hemos venido trabajando desde hace más de 5 años para tratar de ayudar a las iglesias sobre este asunto. Entonces, ¿qué hemos hecho con respecto a ese tema? Bueno, primero que todo, yo he escrito 2 libros sobre este asunto. Tengo aquí 2 libros, voy a mostrarlos, permítanme un segundo. Adelante, pastor. Tengo 2 libros que he escrito. El primero que escribí fue este que está acá, que se llama Contra los judaizantes. En este libro específicamente explicamos por qué nosotros no nos circuncidamos, por qué no guardamos el Shabbat, por qué no guardamos las fiestas de Levítico capítulo 23, por qué no guardamos las leyes dietéticas de Levítico 11. Y en ese libro también explico, en la primera parte del libro, quién es realmente Pablo de Tarso, porque los judaizantes enseñan algo errado con respecto a Pablo de Tarso. Para ellos, Pablo es como una especie de gurú que te enseña a guardar Shabbat. Yo no sé, sinceramente, qué Nuevo Testamento están leyendo, pero en este primer libro yo hablé sobre las principales doctrinas del movimiento de raíces hebreas. Otra de ellas es que no somos las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque los judaizantes tratan de hacernos creer que nosotros los gentiles somos ese reino del norte que nunca regresó a Israel. Entonces, en ese primer libro yo hablo sobre ese asunto. Luego escribí otro libro que se llama que es este que está acá. Se llama Gálatas, verso a verso, los peligros de judaizar. Y en este libro es un comentario de toda la carta a los Gálatas, que obviamente es quizás la carta que más ataca a esta secta. También escribí este libro porque los judaizantes se han hecho especialistas en tergiversar la carta a los Gálatas. Uno se pregunta, ¿cómo es posible
que cuando uno lee pasajes como Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que no persevere en las obras de esta ley. Uno dice, ¿cómo puede, a pesar de pasajes tan claros como ese, haber sectas judaizantes? Bueno, porque precisamente los judaizantes se han encargado de tergiversar la carta a los Gálatas. Entonces, como por ejemplo, cuando usted lee en Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, lo que los judaizantes dicen es que ahí Pablo no está hablando de la ley de Moisés, sino acerca de la ley oral, que aparece en Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7, lo que la Biblia llama la tradición de los ancianos, mandamientos de hombres. El movimiento de Raíces Hebreas ha hecho una eisegesis completa de la carta a los Gálatas, y por eso es que escribí ese segundo libro. También tenemos el Instituto Paulino Internacional, que el logo está aquí atrás, que es una carrera que dura 1 año y medio, donde las personas pueden cursar 20 asignaturas para poder obtener un diplomado en teología paulina, y los teólogos paulinos son formados en apologética contra las sectas judaizantes. Entonces, ahí van a llevar cursos de historia de Israel 1-2, historia de la iglesia 1, 2 y 3, cursos de griego, hebreos, romanos, gálatas, los temas más importantes para formarse en cuanto a cómo darle respuesta a las sectas judaizantes. Y finalmente hemos estado, hermano, viajando por Latinoamérica para llevar conferencias a iglesias y advertirles a la iglesia sobre este problema. Si Dios lo permite, ahora del 7 de abril al 17 de abril vamos a estar en Panamá compartiendo conferencias sobre estos peligros. En torno a estos libros, pastor, que usted ha escrito y que obviamente nos da cuenta de cómo poder identificar a estas sectas, ¿acá en Bolivia hay posibilidades de adquirirlas? ¿Hay algún espacio donde se las pueda adquirir? Bueno, la verdad, escuché que había una librería que se llama, ¿cómo es? Pan y Miel, me parece, que tenía algunas copias de mi libro. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo es el nombre de la librería, pero los libros están disponibles en Amazon. Lo que pasa es que yo no sé si en Bolivia funciona Amazon, eso no sé yo. Vamos a tratar de averiguar y tratar de poder informar también a la audiencia de la manera cómo se puede adquirir estas publicaciones, pastor, que son muy interesantes al momento de poder identificar y todo lo que usted nos está relatando plasmado en estas publicaciones. Ahora, pastor, hablemos de esta gira que usted va a realizar en el mes de mayo por Latinoamérica. Usted nos decía que está preparando conferencias del 7 al 17 en esta gira que va a realizar precisamente llevando esta temática. De abril, no de mayo, perdón, ya casi en abril. Abril. Sí, tenemos años dando conferencias en Latinoamérica. Hemos visitado pues varios países. Hemos llevado este tipo de conferencias a países de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, y el año pasado tuvimos la suerte de estar también en Europa compartiendo sobre estos temas. Pero para que la gente entienda más que todo por qué es importante estas conferencias, me voy a aferrar a lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16. Primero es importante recordar, hermano, que en Hechos capítulo 15 tenemos el Concilio de Jerusalén, que es donde la iglesia discutió si nosotros los gentiles estábamos obligados a circuncidarnos y guardar la ley de Moisés. Lo dice con toda claridad Hechos 15:5. Pero algunos que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, o sea, nosotros los gentiles que hemos creído en el Mesías, y mandar que guarden la ley de Moisés. Versículo 6, y los apóstoles y ancianos se reunieron para considerar este asunto.
En Hechos capítulo 15, los apóstoles llegan a la conclusión que no es necesario, porque ellos escriben una carta a la iglesia de Siria y les escribe, por cuanto oímos, estoy leyendo la carta que los apóstoles enviaron, versículo 24, por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros, a nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán por palabra las mismas cosas, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de cosas ahogadas, de fornicación, bien haréis en absteneros de estas cosas, tened salud. Esta es la respuesta que los apóstoles dieron sobre este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Paulo comienza su segundo viaje misionero en Hechos capítulo 16. Entonces, ¿qué hizo Paulo después de este concilio? Él se devolvió a Galacia, que era donde había hecho su primera misión, y dice esto, Hechos 16:4. Y cuando pasaba por las ciudades de Galacia, les entregaba los acuerdos determinados por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que los observaran. Así las iglesias eran afirmadas en la fe y crecían en número cada día. ¿Qué hizo Pablo en su segunda misión? Viajó por todas las iglesias que él había levantado y le recordó a las iglesias que los apóstoles y presbíteros de Jerusalén estaban ordenando a las iglesias que no se judaizaran y que no aceptaran aceptar cargas de la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos viajando a las iglesias en diferentes partes del mundo para recordarle a las iglesias esta ordenanza de los apóstoles, de que no tenemos que ser judaizados. Entonces, este es el propósito de nuestras conferencias. Y sí, vamos a estar en 3 ciudades ahora en Panamá para este mes de abril. Vamos a estar en Ciudad de Panamá, en otra ciudad que se llama Chame y en otra ciudad que se llama Santiago. Y en esas 3 ciudades vamos a estar hablando de estos temas y otros temas más. Qué bueno, pastor. Ahora, una pregunta que de pronto muchas personas se deben estar haciendo en este instante es cómo se enfoca en la realidad y las necesidades principalmente de los jóvenes en Latinoamérica estas conferencias que usted nos va a brindar, pastor. Bueno, en realidad debo decir yo que el problema de los judaizantes no es un problema que esté afectando tanto a nuestros jóvenes. Yo creo que nuestros jóvenes no están pensando mucho en circuncidarse y en no poder comer cerdo ni camarones, pero sí es importante reconocer que ya hay personas que están naciendo dentro de las sectas judaizantes, están creciendo dentro de estas sectas, son niños que están siendo adoctrinados desde muy temprano y obviamente se van a convertir en jóvenes. Claro. Entonces, realmente, pues en realidad el problema, hermano, es más de los adultos, de las personas ya maduras que tienen años de estar en una iglesia. No es un problema tan problemático con los jóvenes por una simple razón. Por ejemplo, los judaizantes te enseñan que hay que guardar Shabbat, y Shabbat es viernes a partir de las 6 de la tarde. Yo creo que pocos jóvenes están dispuestos a no salir el viernes después de las 6 de la tarde con sus amigos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por eso, pero sí hay que reconocer en dónde está el problema. Y el problema lo tenemos más que todos nuestros adultos. Bien, pastor, bueno, acá un hermano nos envía un mensaje y nos dice: hermano, buen día,
La librería que están buscando se llama Pan de Vida, dice, donde se pueden encontrar estas publicaciones suyas, Pastor. Estamos frente al Teleférico Morado, acá en la ciudad de La Paz, en la calle Almirante Grau. Es la dirección que nos da, Pastor, esta persona, este hermano, donde podemos adquirir este material que usted ha escrito, 2 libros, reiteramos, en la librería que está ubicado frente al Teleférico Morado, en la Almirante Grau, y la librería se llama Pan de Vida. Pastor, ¿ha contemplado en esta gira que usted va a realizar por Latinoamérica a Bolivia para abordar, para darnos cuenta de esta temática? Y si así lo va a hacer, ¿qué ciudades y en qué fecha? Bueno, después de Panamá, si Dios lo permite, el país que sigue en mayo sería Perú. Ahora, en Perú, gracias a Dios, tenemos una agenda llena también para ir a compartir estas conferencias. Y estando en Perú, realmente creo yo muy probable que podamos viajar a Bolivia. Lo único que nosotros necesitamos para viajar a Bolivia es que se abra algún espacio donde podamos dar las conferencias. Nosotros, hermano, nosotros no cobramos por las conferencias, ni tampoco las iglesias a las que nosotros pasamos costean nuestras misiones. Hay personas que son colaboradores de este ministerio que ya están ayudando en ese sentido, y cuando nosotros vamos a un país, gracias a Dios ya hemos pagado los tiquetes, hemos pagado la estadía. Entonces yo quiero que sepa eso las iglesias, que no estamos esperando que nos den algún dinero o algo por el estilo. Solamente necesitamos que de buena fe nos abran un espacio, un auditorio para compartir las conferencias. Yo tengo muchos deseos desde hace años de ir a Bolivia. Tengo estudiantes del Instituto Paulino que son de Bolivia, y tenemos toda la intención de visitar 2 ciudades, que serían La Paz, por supuesto, la capital, y Santa Cruz. Así que, pues, si se abre algún auditorio en esas 2 ciudades, yo creo que es muy probable que ahora, a finales de mayo, podamos visitar también Bolivia, aprovechando que vamos a estar en Perú. Entonces, con mucho gusto podemos ir a Bolivia, y aprovecharía para llevar algunas copias físicas de mis libros. Siempre que voy a los países llevo copias de mis libros. Yo tengo entendido que hay problemas en Bolivia con Amazon para comprarlos en línea, pero de igual manera yo tal vez estaría ahora en mayo llevando copias de mis 3 libros, porque también hay un tercer libro que escribí, que es este que está acá, que es sobre ángeles y demonios. Se llama Ángeles y Demonios, una perspectiva bíblica. Entonces espero llevar copias de los 3 libros en mayo. No obstante, Pastor, estos libros están allá a la venta en la librería Pan de Vida, al frente del Teleférico Morado, en la calle Almirante Grau, acá en la ciudad de La Paz. Eso es el dato que nos brindan. Entonces, sus publicaciones ya están acá a la venta, de las cuales nosotros podemos beneficiarnos. Pastor, ha sido un placer haber conversado con usted en esta entrevista a nivel nacional. No sé si para la despedida tiene un mensaje para nosotros. Adelante, por favor. Sí. Por supuesto, yo quiero recordarles a las personas que Cristo es suficiente, que realmente los peligros de judaizar es que atentan contra la gracia. La gracia, según el apóstol Pablo, excluye las obras. El apóstol Pablo, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, a judíos les dijo que Cristo Jesús os puede liberar y justificar de todos los pecados que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés. Esto lo dice Hechos 13, 38 y 39. Quiero decirle a la audiencia que Cristo es suficiente y no necesitamos agregarle nada más a Cristo. Hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones al creer en Cristo, y los motivo para que no sean como los Gálatas, que comenzaron en la gracia y terminaron, según ellos, perfeccionándose en las obras de la ley. No cometan ese error, hermanos. Pastor, quiero comprometerle antes de despedirlo a que algún momento dado que se encuentre acá en la ciudad de La Paz
ojalá si Dios lo permita, se venga acá por la radio, ¿no? Conozca los estudios de Radio La Cruz del Sur, este medio de comunicación que llega a todo el estado boliviano a través de sus repetidoras, en municipios, en ciudades, estamos llegando prácticamente a toda Bolivia. Un compromiso queremos hacerle a usted, pastor, para invitarle y comprometerlo para que usted en algún momento dado nos pueda visitar acá a la radio y así estemos conversando frente a frente de manera personal, pastor. Tengan por seguro que cuando estemos en Bolivia, si el Señor lo permite, vamos a ir a donde están ustedes. Ténganlo por seguro. Muchísimas gracias, pastor, por haber accedido a esta nuestra entrevista. ¿Qué hora es allá en Costa Rica, pastor? Son las 9 de la mañana. 9 de la mañana, le hicimos madrugar tempranito, ¿ah? Muchas gracias, pastor, ha sido usted muy amable. Estuvimos con el pastor José Carlos Alpizar, maestro bíblico y conferencista dedicado al estudio y la enseñanza de la teología paulina. Usted ha escuchado el peligro de las sectas judaizantes, las prácticas extremas que estos llevan adelante, incluso algún momento han puesto su vida en riesgo. Usted puede adquirir estas publicaciones, este trabajo que ha hecho el pastor José Carlos en 3 publicaciones que nos ha señalado. Estas publicaciones usted puede encontrarlas allá en la librería Pan de Vida, en el centro de la ciudad de La Paz, en la calle Almirante Grau, para que usted pueda enterarse más de lo que el pastor José Carlos Alpizar tiene en torno a este estudio que ha generado. Conferencias que él va a brindar por toda Latinoamérica ya en próximos días nada más, y ojalá que lo tengamos acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Tenemos que irnos a una pausa. En breve estamos de retorno con más de este espacio del Tincazo sin medias tintas. Pausa, retornamos en breve. No te vayas, enseguida continúa el Tincazo sin medias tintas. Sin medias tintas. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Vamos todos a alentar. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088.
Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados, de lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19, y en las mañanas solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes: 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Locales, nacionales e internacionales. Las noticias viven aquí. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 9 minutos. Tenemos que actualizar la información que se está generándose en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. ¿Sabe? Le comento, a ver, Boris de seguro que nos va a contar de las novedades que hace instantes se han generado en materia informativa en la ciudad de La Paz. Vamos a darle nuevamente, vamos a darle en todo caso la cordial bienvenida a Boris. Boris, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué información nos tienes? Adelante, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal, William? Comentarles que en estos instantes llueve en la ciudad de La Paz. Nos encontramos justamente en la parte, lo que es la calle Comercio, Ginal San Ginal. Nos tuvimos que un poco acoger en un local para que no nos pueda mojar. En este caso está cayendo una fuerte lluvia acá en la ciudad de La Paz. Comentarles también de que hubo información en el transcurso de la mañana. Se hizo presente el actual, en este caso el candidato o el alcalde electo, en este caso de La Paz, César Dogbailer, se hizo presente en las oficinas del gobierno municipal de La Paz para iniciar una reunión protocolar con el alcalde saliente Iván Arias. Desde ayer se hicieron anuncios, algunas invitaciones para que él pueda justamente ya iniciar este proceso de transición municipal, todo lo que va a ser el tema administrativo, las oficinas y otras cosas en lo que es esta institución del Estado. Pero escuchemos lo que manifestaba César Dogbailer al ingresar a esta reunión, quien ha adelantado que a partir del día lunes de manera oficial se estaría iniciando
este proceso de transición y se conformarían alrededor de 60 comisiones para justamente realizar esta labor. Escuchemos lo que manifestaba el alcalde electo de la ciudad de La Paz. Las reuniones de la transición, recepción de información, se van a realizar el próximo lunes. Desde el lunes ya arrancaríamos con todo el proceso oficial en cumplimiento de la ley, porque así lo señala la ley. Una vez que se tengan los resultados oficiales, se arranca con el proceso de transición transparente. ¿Por qué se señala así? Porque en este proceso de transición no solamente tiene que estar el Ejecutivo Municipal, sino tienen que estar los 11 concejales también. Entonces, en ese contexto, estamos nosotros viniendo, cumpliendo con esta invitación extraoficial, pues reitero, no hemos recibido ninguna nota, pero por supuesto que nos interesa ir avanzando. Un segundo elemento, por favor le ruego, ¿sí? Un segundo elemento fundamental es que la ley también señala que el Ejecutivo Municipal, el actual alcalde saliente, tendría que haber emitido ya un reglamento, un decreto municipal reglamentario. ¿Cuánto tiempo? 15 días después de la promulgación de la ley. ¿Cuándo fue promulgada la ley? En enero. Queremos también conocer ese decreto reglamentario. Si no lo tiene el decreto reglamentario, nosotros estamos trayéndole una propuesta. Se lo vamos a dejar para que lo emita en este transcurso de 2-3 días que tiene hasta el día viernes, que van a salir los resultados oficiales, para que pueda emitir el decreto. Adicionalmente a eso, nosotros estamos proponiendo que se generen 60 comisiones que trabajen de manera simultánea desde el día lunes hasta el 4 de mayo. Oportunidad en la cual tenemos que saber en qué condiciones nos está dejando la ciudad. Eso todos los ciudadanos de La Paz queremos saber, en qué condiciones nos está dejando. Así que definitivamente vamos a plantear estas 60 comisiones. Adicionalmente a este aspecto importante, el 10 de abril el alcalde tiene que entregarnos toda la documentación. Eso dice la ley, toda, absolutamente todo, en físico y en digital. Y hay un detalle no limitativo de toda la información que nos tienen que entregar. Así que a partir del 10 de abril nosotros empezamos a hacer una revisión exhaustiva de todo lo que hemos recibido, y una vez que se haya concluido esto, el 4 de mayo, durante el proceso de recepción oficial del Gobierno Municipal de La Paz, procederemos nosotros a hacerle un informe a la Ciudad de La Paz. Lo que vamos a hacer de toda la documentación es hacer una recepción, no conformidad. ¿Sí? Una cosa es diferente a la otra. Recepción, recibimos. Conformidad, la vamos a dar de acuerdo a las evaluaciones que hayamos hecho. Si nos han entregado toda la documentación en físico y en digital, diremos hemos recibido todo. Pero adicionalmente a eso, vamos a revisar desde el 10 hasta el 4 de mayo con nuestro equipo, ¿sí?, cuál es la situación que tenemos respecto a la entrega de toda la información. Nuestro equipo está conformado por quienes ya van a ser los futuros secretarios, directores del Gobierno Municipal de La Paz. Como nosotros lo hemos venido señalando, nosotros ya habíamos trabajado, ya tenemos programas, ya tenemos proyectos para su ejecución, y adicionalmente a eso debemos señalar con mucha claridad de que también ya tenemos un equipo técnico que ha venido trabajando con nosotros. Vamos a hacer una modificación de la estructura organizacional del Gobierno Municipal de La Paz, porque esa estructura tiene que responder a los objetivos que hemos planteado de resolver los problemas que tiene nuestra ciudad. En ese contexto, ese equipo es el que va a estar encabezando las comisiones por parte de la nueva gestión municipal. Ese equipo va a estar a la cabeza de las 60 comisiones que nosotros estamos planteando, para que una a una vayamos recibiendo todo y ya se empiece a hacer ese proceso de trabajo, porque La Paz no puede perder un solo segundo más. Necesitamos darle resultados a nuestros vecinos, lo que están pidiendo, y nosotros, por supuesto, este proceso que arranca el próximo lunes, vamos a empezar ya también a trabajar por nuestra ciudad de La Paz. Bueno, esa es la explicación que daba el alcalde electo de la ciudad de La Paz, César Dojbales, sobre los procedimientos que van a seguir de aquí en adelante a partir del día lunes, ¿no? 60 comisiones, las cuales ha mencionado, que van a iniciar esta labor de transición
del gobierno municipal de La Paz. Ya se va a entregar, como indicaba, hasta el 10 de abril, el alcalde saliente tiene que entregar la documentación en físico y también en digital para poder ya comenzar a revisarla hasta el próximo 4 de mayo, cuando va a ser posesionado César Dovbayler, William. Una de las propuestas de César Dovbayler en la entrevista que le hicimos acá en los estudios de Radio La Cruz del Sur era una auditoría. De ser electo, él decía, vamos a realizar una auditoría exhaustiva, nos decía la gestión de Iván Arias. ¿Este compromiso sigue latente? Sí, lo ha mencionado, la conferencia fue un poco larga, hemos tratado de resumir, digamos, lo que él ha manifestado al ingresar a las oficinas del gobierno municipal. Va a haber una auditoría, ¿no? Dependiendo justamente de este informe que también vayan a entregar, en este caso el alcalde saliente, sobre las diferentes instancias del gobierno municipal, y se va a realizar justamente esa auditoría y también anunciar procesos, si es que corresponde, si hay algunas irregularidades, algunas ilegalidades que se han cometido en la gestión de Iván Arias. Bueno, esperemos que esto se haga, ¿no? Y de existir algunas irregularidades en estas últimas gestiones, bueno, se tiene que hacer resarcir esos daños que probablemente se haya tenido en la ciudad de La Paz. En otro tema, Boris, ¿qué sabes de los transportistas? El día de mañana han anunciado un paro de 24 horas. Sí, eso sí, ya es oficial. Hay un retraso ya bastante, ya que está causando más bien molestia, ¿no? Ellos por el tema del resarcimiento de daños a los vehículos que han sido dañados por la gasolina basura. Y ellos han indicado que, bueno, ya falta paciencia, y han colmado la paciencia las autoridades y no están dando una respuesta clara justamente a estos, en este caso, al resarcimiento de daños que tiene que realizar el gobierno debido justamente al daño de sus motorizados. Pero veremos qué es lo que va a pasar. Mañana también se tiene previsto una movilización por parte del magisterio, que es por otras temáticas, ¿no? Otras demandas que tienen en horario en la tarde, más bien se van a movilizar el sector del magisterio, y obviamente que también son sectores sociales que están realizando estas medidas de presión que obviamente van a perjudicar especialmente a la gente que está transitando por las diferentes arterias, en este caso de la ciudad de La Paz. Bien, muchísimas gracias por este reporte informativo. Boris, estaremos más adelante con usted. Muchísimas gracias y siga cubriéndose, por favor, de la lluvia, porque imagínese un resfriado, por ahí va a tener problemas, ¿eh? Gracias. Sí, William, está bastante fuerte acá la lluvia. Estamos ubicados muy cerca de lo que es la calle Comercio, y bueno, está muy fuerte la lluvia, también perjudica también a lo que son el comercio en vía pública, ¿no? Y bueno, la gente tiene que tomar sus recaudos para poder salir en estos momentos. Bien, muchísimas gracias a Boris por darnos cuenta del reporte del clima. Está lloviendo en el centro de la ciudad de La Paz. Tome sus previsiones, por favor. Bueno, usted ha visto en las últimas fechas, en los últimos días, cuando llueve en la ciudad de La Paz, cae un intenso aguacero, ¿no? Que las calles prácticamente los convierten en ríos, no hay posibilidades de poder transitar, y más que todo a esta hora, ¿no? Cuando ojalá que pueda apartar en los siguientes minutos la lluvia, porque se vienen las 12 del mediodía y mucha gente, muchos estudiantes salen de las unidades educativas para dirigirse hacia sus domicilios, los padres de familia igual, ajetreados en poder recogerlos. Ojalá que vaya calmando poquito a poco y no nos pesque en ese momento cuando los estudiantes salen de las unidades educativas. Bien, continuamos dándole cuenta de la información, y sí, es confirmado, el día de mañana hay un paro de 24 horas del sector del transporte. ¿Sabe quién lo dijo? En los últimos minutos, así lo ha señalado Edson Valdés, dirigente de los choferes del departamento de La Paz. En una conferencia de prensa que han brindado, hace instantes nada más, han comunicado que este sector va a ingresar a un paro. Escúchalo bien, y usted lo escucha acá a través de Radio La Cruz del Sur de manera primicial. Hay un paro de 24 horas el día de mañana en protesta contra el gobierno por la falta de soluciones a la gasolina basura, que lo han denominado nuestros transportistas, ¿no? Ellos denuncian que esta gasolina ha arruinado cientos de motorizados en el territorio nacional. Y han advertido ya en esta conferencia que tuvieron que no van a aceptar ninguna reunión con autoridades excepto con el primer mandatario. Hablamos del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Ya hubo compromisos de abrir
una página donde van a poder denunciar, insertar documentación, etcétera. Se habló de resarcimiento y al parecer nada de esto funcionó, ¿no? Nada de esto funcionó, se quedó ahí. Esta medida de presión de paro para el día de mañana de 24 horas estaría buscando, dicen los del transporte, soluciones reales a este problema del combustible que aparentemente sigue provocando desperfectos en los vehículos del país. Esa es la información que le damos cuenta. Como dato reciente, los choferes han declarado paro de 24 horas el día de mañana. Recordemos que YPFB ha aceptado que habría vendido gasolina desestabilizada y se ha comprometido a resarcir los costos, ¿no es cierto? En un comunicado que se tuvo, el ejecutivo de la petrolera, hablamos de Youssef Akli, dijo el pasado viernes que ese día empezarían a pagar a los afectados, ¿no? Habría una devolución económica a los afectados. Sin embargo, hasta el momento, según lo que han señalado los transportistas, se desconoce cuántos fueron los beneficiarios y en qué monto se ha realizado el reconocimiento económico que pretende el sector del transporte. Los choferes han resaltado que la medida de presión de mañana es a nivel departamental. Vale decir, el Departamento de La Paz el día de mañana entra en este paro de 24 horas, pero convocaron a sus pares de las otras regiones del país a sumarse a esta medida de protesta. Vale decir, el día de mañana hay este paro en el Departamento de La Paz y bueno, se prevé que esto va a ser de manera departamental, ¿no es cierto? Estarían convocando a sus pares de los diferentes departamentos. A ver, escuchamos qué es lo que nos dice la autoridad mientras estamos en este nuestro espacio en caso sin medias tintas. ¿Qué nos dicen los transportistas? De no ser así, compañeros, vamos a ir a un paro indefinido de transporte. Mañana es este paro, don Efe. Mañana un paro de 24 horas a partir de las 0 horas del día de hoy. No ha habido resarcimiento. No ha habido resarcimiento. El gobierno ha ido mintiendo constantemente al sector de transporte. El paro va a ser solo en La Paz, nivel departamental. Esto es una medida de presión que hemos tomado como departamento de La Paz y vamos a pedir también a las otras federaciones a nivel nacional que se puedan sumar a esta medida de presión, porque basta de este gobierno. Le preguntamos dónde están los 10 millones que cada mes se ahorra por el tema de la subvención. Este es un gobierno que constantemente ha ido mintiendo y por eso es la molestia del sector de transporte. ¿Van a pedir las denuncias de autoridades? Hemos ya pedido las denuncias del ministro de Hidrocarburos y también del presidente de YPFB, porque ellos son responsables de todos estos problemas. Es más, Ministerio Público ya debería procesarlos a estos funcionarios. ¿Cuántas unidades de transporte están dañadas? No estamos hablando más de 2.500 movilidades, pero todos los días tenemos denuncias de los compañeros por la mala calidad del combustible. ¿Qué características va a tener este paro? Es un paro movilizado, vamos a bloquear en los diferentes lugares de todo el departamento de La Paz, a nivel interprovincial también. Queremos... Ahí está la declaración de los ejecutivos del transporte, quienes han manifestado que desde el día de mañana se está llevando adelante este paro de 24 horas en el departamento de La Paz. Han llamado a sus pares a que ellos se puedan sumar en toda Bolivia para que puedan proceder de esta manera con este paro, pero inicialmente ya se ha dado cuenta de que se va a realizar este paro de 24 horas el día de mañana en protesta contra el gobierno por la falta de soluciones en torno a la gasolina basura que habría arruinado cientos de motorizados en el país. Vámonos a una pausa publicitaria. A retornar de la misma estaremos hablando sobre este tema. ¿Qué pasa con las pertenencias de este capo del narcotráfico? Hablamos de Sebastián Marcet. Al parecer, el día de ayer se han aperturado 3 cajas fuertes, 3 cajas fuertes.
Y bueno, todos tenían la esperanza o de pronto estaban a la expectativa de que estas cajas fuertes contengan dinero, objetos de valor, ¿no? Cuando la policía abre las cajas, ¿usted recuerda la revista Condorito? Bueno, mucha gente hizo eso, ¿no? ¡Plop! Y cayó de espaldas. ¿Sabe por qué? Porque no se encontró nada. No se encontró nada de dinero, nada de objetos de valor. Hay denuncias de algunos periodistas que señalan que en el interior existía relojes evaluados en más de $1 millón. Y bueno, ¿qué pasó con estos relojes evaluados con esa cantidad de dinero? Le vamos a contar al retornar de la pausa. Retornamos acá en el Tincazo Sin Medias Tintas. Enseguida regresamos con el Tincazo Sin Medias Tintas. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este
Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Vamos todos a alentar. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Si lo tuyo son las noticias y la buena música, estás en el lugar correcto. El Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas.
Bien, estamos de retorno a través de esta transmisión, a través de nuestras redes sociales y por supuesto las diferentes frecuencias que están dispersas en el territorio nacional. Déjeme comentarle algo, el tema de, bueno, la anterior semana había mucha coyuntura informativa en torno al directivo de la Caja Nacional de Salud, ¿no es cierto?, que había asumido un minero, ¿no?, la designación de un dirigente minero como presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud. Había mucha observación en torno a este tema, legisladores, representantes de organizaciones sociales han criticado la posesión de un minero en la Caja Nacional de Salud. ¿Qué tiene que ver un minero? Dijeron, ¿no? Zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué es lo que pasa con un minero al interior de la Caja Nacional de Salud? Bueno, la COBE ya se ha pronunciado en torno a este tema a través de su dirigencia. La Central Obrera Boliviana ahora está exigiendo disculpas por las críticas al minero directivo de la Caja Nacional de Salud. Ellos dicen, vamos, discúlpense, porque nada tiene que ver el tema de la Caja Nacional de Salud en el cargo que está este dirigente, tomando en cuenta que él va a ser parte de la administración y no precisamente parte de lo que suponemos va a ser un control o qué sé yo, que tenga que ver con el tema de diagnóstico en el tema de la salud, nada que ver. Entonces este tema continúa en la polémica. Reiteramos por la designación de este dirigente minero como presidente del directorio de la Caja Nacional de Salud. El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana recientemente habló sobre este tema. Hablamos del señor Mario Argollo, quien ha demandado que se disculpen, dijo él, discúlpense todos públicamente, todas las autoridades que se han referido de manera despectiva a este tema, es lo que ha pedido el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. En medio de esta polémica, representantes sociales, parlamentarios, han criticado que la ministra de Salud haya posesionado al dirigente minero, a Wodin Caracila, al frente del directorio de la Caja Nacional de Salud. Porque, a ver, ¿qué es lo que se ha dicho? ¿Por qué la crítica? Las personas, las autoridades, representantes de organizaciones sociales han criticado este nombramiento porque por un criterio no mérito, ¿no? Por un criterio que no sería mérito. Argollo ha manifestado que el cargo de Caracila en la Caja Nacional de Salud no tendría nada que ver con la parte médica, sino es estrictamente de carácter fiscalizador, dice, ¿no? Tiene que fiscalizar, tiene que ver, bueno, suponemos que debe tener también algún grado de formación en torno a este tema, pero bueno, ese es otro tema que vamos a analizarlo, ¿no? El Ejecutivo ha señalado que, a ver, ¿qué dijo textual? Esto viene desde la fundación de la Caja Nacional de Salud, dijo en 1956, y esas autoridades de gobierno que emiten criterios despectivos y discriminatorios para el compañero Wodin, lastimosamente que se informen, y vamos a pedir una disculpa pública de la manera despectiva que se ha expresado en contra del compañero. Ha señalado el líder de la Central Obrera Boliviana hace instantes nada más en una conferencia que ha brindado. El Ejecutivo ha señalado que estas críticas de carácter despectivo contra el sector minero, ¿no? Porque según a criterio suyo, como él lo entiende, estas críticas no van en contra de una persona, ¿no? Según él, van en contra de todo el sector minero, dice él. Ha generado mucha molestia, según el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, por lo cual ha demandado respeto. Él dice, merecemos respeto porque lastimosamente para información de estos malos gobernantes, la historia es muy diferente a la que tratan de desinformar al pueblo boliviano, según lo que ha señalado. Pero bueno, a ver, para asumir un cargo uno tiene que tener mínimamente un cierto de formación, ¿no? O sea, aunque, bueno, en nuestro estado usted sabe que qué sé yo, un carpintero puede asumir de pronto, qué sé yo, una dirección de mecánica, por decirle, ¿no? Por darle un ejemplo, o sea, prácticamente el tema de la formación queda en segundo plano. Pero ahí está el tema, ¿no? La COBA ahora exige disculpas por las críticas al minero directivo de la Caja Nacional de Salud. Aún este tema está generando coyuntura informativa. 11 de la mañana con 40 minutos.
Vamos con más repercusiones en torno a información. El día de ayer, el gobierno, a través de las instancias correspondientes, la fiscalía y la policía, han abierto las 3 cajas fuertes de Sebastián Marcet, este narcotraficante que estaba radicando aquí en Bolivia. Y se esperaba, ¿no? Se esperaba encontrar, uno decía, a ver, en la casa de Marcet no se ha encontrado dinero, siendo un narcotraficante que suponemos que no podía manejar QR, ¿no? Como mucha gente nos los ha explicado, no, es que él no está, ella ha entrado a la tecnología y manejaba envíos, manejaba QR y todo eso. No sé hasta qué punto sea verdad este tema. Lo cierto es que no se ha encontrado ni un centavo en la casa de Marcet, o en las casas, en los domicilios, en las propiedades de Sebastián Marcet. Y bueno, algunas de sus posesiones, algunos artículos que él tenía al interior de esas casas han sido saqueadas. Se ha encontrado en Santa Cruz a personas que estaban vendiendo algunas cosas que tenía en la casa de Sebastián Marcet. Hablamos de licuadoras, microondas, etcétera. Se lo han sacado casi todo han desmantelado. Pero la policía y la fiscalía aparentemente habrían recuperado 3 cajas fuertes. Todos teníamos la expectativa de que en estas cajas fuertes usted iba a encontrar o nos iban a dar cuenta las autoridades de que se hubiese encontrado objetos de valor, de pronto dinero, documentación, etcétera, todo lo que pueda servir a la policía en aspectos investigativos. Abren las cajas fuertes de Marcet, abren las cajas fuertes y plop, como Condorito, usted se cayó atrás porque no hubo nada de dinero, nada de objetos de valor, nada, excepto algunas bolsas que tenían unos tornillos, no sé, bueno, ahí está el tema, no sé si estos tornillos tenían algún valor para que estén al interior de la caja, de estas 3 cajas fuertes, y eran cajas fuertes, son cajas fuertes bastante grandes, ¿no? Con una buena protección, pero no se encontró nada. ¿Qué dijeron algunos representantes, ex autoridades en torno a este tema? La exdiputada Gladys Quispe del Movimiento Socialismo se ha referido en torno a este tema y dijo: ¿dónde está el dinero? Gobierno de Rodrigo Paz, ¿nos quieres ver la cara? Es lo que le ha dicho la exdiputada Gladys Quispe al gobierno cuando se ha referido a la apertura de la caja o a las cajas fuertes de Sebastián Marcet en Santa Cruz. Ha calificado este hecho como un show mediático, ha señalado que no había nada, ha cuestionado y dice ella, se pregunta, ¿no? ¿Dónde están los objetos de valor? ¿Dónde está todo el dinero que contenía supuestamente estas cajas fuertes? A ver, escuchamos qué es lo que decía la ex legisladora, la ex diputada Gladys Quispe. Hoy en Santa Cruz se aperturó las cajas fuertes del señor Marcet, famoso narcotraficante que estaba siempre resguardado en la ciudad de Santa Cruz por el anterior gobierno de Luis Arce Catacora, el ministro de gobierno de entonces Sonia, el que luego fue ministro, y el actual gobierno de Rodrigo Paz también lo han estado protegiendo a este señor. Se abren las cajas fuertes y, señores, no hay nada, excepto de unas computadoras, unos celulares. ¿Dónde están los objetos de valor? ¿Dónde está todo el dinero que contenía supuestamente esas cajas fuertes? Lamentablemente aquí nos quieren ver la cara a todos los bolivianos, el gobierno del señor Rodrigo Paz, ¿no? De ser muy ingenuos. El boliviano analiza, por cierto, el boliviano ya piensa y deduce y saca sus conclusiones, señor Rodrigo Paz. Obviamente, pues, un narcogobierno que tiene alianzas con estos narcotraficantes, ¿qué se puede esperar, señor Rodrigo Paz? Sabemos que hay un acuerdo interno que tiene usted con el señor Marcet, y ese acuerdo que han hecho para llevarlo allá, seguramente para que declare en contra de algunos líderes políticos y para poderlos relacionar y para que haya persecución, para que haya nuevamente esa estigmatización que no para en contra del trópico de Cochabamba u otros sectores. Qué lamentable que nuevamente la imagen de la policía mellada por alguna de sus autoridades
en el ejercicio de esta tarea de cómo les hacen hacer un show mediático y hacer creer a la población que están haciendo su trabajo contra la lucha del narcotráfico. Lamentablemente, aquí hay una pugna, lamentablemente, de todos estos hechos que está a la cabeza del actual gobierno del señor Rodrigo Paz. El país, la población analiza y piensa y no le van a meter el dedo a la boca para hacer creer lo que está pasando. Aquí hay un acuerdo interno, ¿no?, de protección a todos estos hechos y a todos estos actores. Obviamente quienes pagan ahora todos estos hechos son el jardinero, algunos empleados que trabajaban, ¿no?, con este sujeto, y quienes gozaban de toda la protección del gobierno. Realmente el país, cloaca, plagada de narcotráfico, plagada de hechos de corrupción. Ese es un gobierno de la derecha y la ultraderecha con el actual gobierno del señor Rodrigo Paz. Ahí están las expresiones, las declaraciones de la ex diputada del Movimiento Socialismo, Gladys Quispe, quien dice, no, nos quieren ver la cara a todos los bolivianos, nos creen demasiado ingenuos en torno a este tema, pero no fue la única que se ha referido en torno a la desaparición de los objetos de valor de la caja de Sebastián Marceda. Se habla de relojes, según Junior Arias del canal de televisión DTV. El día de ayer mostró un informe donde aparentemente entre algunos objetos de valor existirían 3 relojes evaluados en más de $1 millón. Y él dice, y de cómo obtengo la información, es que hay agentes infiltrados los cuales han tenido simplemente que estar mirando mientras algunos otros policías sacaban estos objetos de valor y se los llevaban, ¿no? Ellos quedaban como mirones y bueno, no querían quedar en el anonimato y prefieren denunciar estos hechos. Es por eso que nosotros tenemos todas las pruebas, decía Junior Arias del canal de TV. Dando cuenta de que se habrían robado precisamente 3 relojes evaluados en más de $1 millón. ¿Qué estaba haciendo la policía cuando estos objetos desaparecen? Objetos de valor, no custodiaban. ¿Sabe quién se preguntó esto? La senadora Ana María Crispín, que dice, ¿qué estaba haciendo la policía? ¿Qué custodiaban? Dicen que la caja fuerte de Marced estaba vacía y que el jardinero se lo ha robado, el jardinero hizo desaparecer todo. Es ilógico el informe de la policía, la población no cree este cuento. Es lo que dice la senadora del PDC, Ana María Crispín, quien ha calificado de ilógico el informe de la policía del Ministerio de Gobierno sobre los bienes del narcotraficante Marced, al señalar que no se encontró nada de valor en sus viviendas. Incluso se ha reportado la desaparición de relojes valuados en $3 millones, dice la senadora. Pero a ver, escuchemos en palabras propias cuando se refería a este tema. Y lastimosamente recae mucho en las fuerzas policiales, quienes han entrado, porque ya hemos visto en anteriores ocasiones, ¿no?, que han dicho que han entregado tal cantidad y había habido otra cantidad. Y cuando te dicen que estaba vacío y que el jardinero o el empleado ha hecho desaparecer todo, ¿y qué estaban haciendo ellos? ¿No estaban custodiando? O antes de que se vaya le han robado a un señor que prácticamente trabaja en esta área, que a quien la hace la paga. No sé, es bien ilógico el informe que han generado, encontrar todo vacío y culpar a otros. Bueno, deja mucho que desear. Tal vez ellos piensan que les vamos a creer y la misma población no se las cree. Si ustedes revisan, la población de a pie no cree el cuento de que no haya existido nada y que estén culpando a terceros. Así que para emitir este tipo de informes yo les pido, den informes que tengan veracidad para la población. Día con día vamos perdiendo el apoyo de la población porque estamos perdiendo credibilidad. Por otro lado, muchas de las personas que están en el entorno, si bien han entrado sin que se den cuenta nadie, dudo mucho que después no hayan custodiado, ¿no? Apenas lo han arrestado, ha debido entrar en custodia y eso también llama la atención porque el fiscal indica que tampoco le han hecho conocer, porque el fiscal debería haber presenciado cada uno de estos hechos. ¿Qué es lo que se ha encontrado?
Ahí están las palabras de la senadora del PDC, Ana María Crispín, quien ha calificado de ilógico el informe de la policía y del Ministerio de Gobierno sobre los bienes del narcotraficante Marcet. Ha señalado que no se encontró nada de valor en sus viviendas, no hay. Ella dice, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo la policía? No custodiaban. Las cajas fuertes dice que estaban vacías y que el jardinero se ha hecho desaparecer todo. Es ilógico este informe, tomando en cuenta que había incluso relojes evaluados en más de 3 millones de dólares, según lo que ha denunciado la legisladora. Bueno, ya hemos retornado con la señal local acá en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y las 20 provincias, pero nosotros seguíamos transmitiendo a través de nuestras repetidoras en el interior del país. Nuevamente estamos con usted, querido amigo oyente, acá en el departamento de La Paz. Es que estas tormentas que surgen de momento a momento, usted se ha dado cuenta que son más fuertes, caen los rayos y los equipos, obviamente, que tienen que ver con la señal de los diferentes medios de comunicación. Algunos de ellos sufren consecuencias en estos temporales donde los rayos son bastante fuertes, ¿no? Pero al momento ya estamos con la señal en todo el departamento de La Paz. Bien, seguimos. Y el caso Marcet no era un indigente, alguien dijo, ¿no? Para no tener dinero, no era un indigente, era un hombre muy rico en dinero. Es imposible que no hayan encontrado dinero, la policía dijo. ¿Quién lo dijo? Un analista. Hablamos del señor Jorge Santiesteban, quien ha asegurado que hicieron un motín de guerra de los bienes vinculados con el narcotraficante Sebastián Marcet. Luego del operativo se llevaron todo lo que pudieron. Lo más de llevarse es lo que entra en la mochila, en el morral. Se llevaron prácticamente todo, decía. A ver, escuchamos en parte de su análisis. Lo que significa es que han hecho de la casa y de los bienes, de las propiedades, prácticamente un botín de guerra. Esto significa que luego del operativo se han llevado todo lo que pudieron. ¿Y qué es lo más fácil de llevarse? Aquello que entra en el morral, aquello que entra en la mochila y prácticamente cosas de mucho valor, porque Sebastián Marcet no era un indigente. Sebastián Marcet era uno de los hombres más ricos que hay acá. A esta parte del análisis de Jorge Santiesteban allá en Santa Cruz. Marcet no era un indigente. ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde están los objetos de valor? Él era un hombre muy rico. Es imposible que no hayan encontrado dinero. Es lo que ha señalado este analista Santiesteban. Ha asegurado que hubo un motín de guerra con los bienes vinculados al narcotraficante, ¿no? Se han llevado todo, decía. Lo que podía caber en la mochila se lo llevaron. Lo que podía caber en el morral se lo llevaron. Ahora nos quieren hacer creer que era un indigente, que no había dinero. Él era un hombre muy rico, dice. ¿Qué pasa con esos objetos de valor? ¿Dónde están? Es la pregunta que muchos también nos hacemos en este caso de Sebastián Marcet. 11 de la mañana con 52 minutos, tenemos que actualizar la información y nos vamos hasta la ciudad de El Alto. Hay información en la ciudad del Alto y todo tiene que ver con el anuncio o la conferencia de prensa que ha brindado Eliezer Roca, el alcalde electo en la ciudad del Alto. Él está a la espera de resultados oficiales y también ya estaría hablando sobre la conformación del Consejo Municipal. Para ello entablamos el contacto con la periodista Daniela Jurado. Daniela, ¿nos tienes información al respecto? Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Retornamos con más información desde la ciudad del Alto. Hace instantes conversamos con el alcalde electo de la ciudad del Alto, Eliezer Roca, en la cual confirmó de manera firme su victoria y aseguró que asumirá la conducción del municipio con humildad. También espera la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral y cuestionó bastante al Tribunal Supremo Electoral por la inhabilitación momentánea y aseguró que trabajará con todos los concejales. Alteñas y alteñas. En principio, mi infinito agradecimiento a usted, hermano, a usted, hermana, alteña, alteño, a usted, hermano, a quien considero mi corazón y ángel solidario, quienes han sido el voto fuerte, el voto duro, que me permiten llegar a esta instancia.
Hoy estamos a horas nada más de recibir el informe final del Tribunal Supremo Electoral para saber definitivamente que mi persona es la nueva autoridad municipal. Asumiré esta responsabilidad siempre con la sencillez que me caracteriza, con esa humildad y por supuesto con el conocimiento intelectual que creo que me diferencia de los demás. Conozco el tema municipal, conozco el tema administrativo, sé los problemas que existen en nuestra sociedad, también tengo las soluciones, como también conozco los problemas en los que está sumiso la actual gestión. Por eso hoy ya me encuentro dispuesto, una vez que mañana tengamos los resultados oficiales, estaré presto a servir a mi pueblo alteño. Bien, respeto la decisión del pueblo alteño. Si bien es cierto, aquí ha influido mucho la decisión del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitarme 3 días y faltando unas horas decir está habilitado, respeto la decisión del pueblo alteño. Eso que hizo el Tribunal Supremo Electoral, sinceramente no tiene nombre. Para mí aquí hubo una mano negra. Dirán, no, es que la ley está mal hecha. Efectivamente, la ley está mal hecha. Pero quienes operan la ley somos los servidores públicos. Entonces aquí hay responsabilidad de determinado, no sé quién, pero determinada persona que ha querido inhabilitarme, sabiendo que yo he presentado todos los documentos de manera correcta, pero se hizo justicia. Por eso digo que los tiempos de Dios son perfectos. Gobernabilidad. Efectivamente, al momento tendríamos 3 concejales, ¿no? Y estimo que los concejales que están ingresando están munidos, ¿no?, de querer hacer algo bueno por el municipio del Alto. Voy a hablar con todos los concejales. Soy una persona concertadora. No voy a negociar nada en absoluto. Solo voy a hablar y en función a la disposición que ellos tengan, pues vamos a trabajar por el bienestar del desarrollo del municipio alteño. Esas fueron las declaraciones de Eliezer Roca, en la cual afirma que conoce de cerca los problemas que enfrenta la ciudad del Alto y aseguró que cuenta con propuestas claras para resolverlas. También habló respecto a la gobernabilidad del Consejo Municipal de la ciudad del Alto, que hay diferentes fuerzas políticas, en la cual indicó que va a entrar en diálogo y también va a tratar de solucionar este tema. Sin embargo, también ha lanzado duras críticas con el Tribunal Supremo Electoral por la inhabilitación temporal que tenía el partido político. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias Daniela por brindarnos esa información. Tenemos que irnos rápidamente, 11 de la mañana con 56 minutos. El día de hoy se recuerda el Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada que se recuerda anualmente cada 24 de marzo desde 1982. ¿Qué están haciendo las autoridades en torno al tema de la prevención y la curación? Seguro que en próximos días tendremos invitados acá. Tenemos que irnos al Tincazo. Hasta aquí. Nos reencontraremos el día de mañana. Ya se vienen los dueños de la pelota. ¡Chao, Bolivia! Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo, sin medias tintas. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones